Hola, en este video voy a continuar con el tema de los ejercicios utilizando el paquete Swing. Voy a crear ahora un programa en el cual nosotros podamos crear campos de texto. Campos de texto es donde nosotros podemos con el teclado, por ejemplo, escribir algo. Por ejemplo, cuando nosotros tecleamos una contraseña, la podemos poner dentro de un campo de texto. Es algo así, por ejemplo, vamos a suponer que esta es nuestra ventana y vamos a suponer que aquí nosotros ponemos teclea una contraseña. Aquí supongamos que esto dice aquí. Un campo de texto es donde nosotros podemos poner esa contraseña. Algo así. Entonces, vamos a utilizar a la clase JTextField. Voy a seguir en el mismo proyecto ejercicio Swing. En este paquete, más bien dicho, en este proyecto, aquí mismo, aquí ya tengo se me traba un poco, ahorita se compone. Aquí en este paquete tengo a la clase botones, donde ya expliqué en el tutorial anterior. En el mismo proyecto ejercicios-swing voy a crear todos los tutoriales que tengan que ver con el paquete Swing. Entonces aquí voy a crear otra clase, la voy a llamar campos, así le voy a llamar campos, es para campos de texto, campos texto, y vamos a darle finish. Ahora ya tengo otra clase más en este proyecto y lo que voy a hacer es importar a la clase JTextField, import, que se encuentra en el paquete javax.swing.jtextfield. Entonces, esta clase, si nos vamos al paquete javax.swing, está muy hasta abajo, acá javax.swing, vamos a buscar a la clase JTextField. JTextField, aquí está. Esta clase, vemos aquí la información, nos interesan más que nada los constructores de esta clase. Tiene un constructor sin parámetros, un constructor, este no lo voy a explicar todavía, un constructor que acepta un número de columnas, un constructor que para pura caja de texto y un constructor para texto y un número de columnas. Voy a utilizar ahorita nada más el del texto, por lo tanto vamos a utilizar este constructor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar heredar de la clase JFrame para que esto esté así como una ventana. Entonces vamos a importar a la clase JFrame javax.swing.jframe y vamos a ponerle stance. Esto es para dentro del constructor de esta clase poder utilizar los métodos de esta clase. ¿Cómo se llama esta clase? Esta clase se llama campos de texto. Entonces el constructor se tiene que llamar igual que la clase, public campos texto, y dentro del constructor de esta clase vamos a crear instancias de la clase JTextField, de esta que que importamos. El nombre de la clase JTextField, vamos a darle un nombre a nuestro atributo, le voy a llamar caja, es para una caja de texto, caja texto, o simplemente le voy a llamar CT, caja de texto, y new JTextField, pues ya sabemos que en esta parte es donde nosotros invocamos al constructor de la clase, pero vamos a utilizar el constructor que tiene parámetro de tipo string para el texto. Vamos a poner aquí que diga, por ejemplo, introduce algo aquí. Entonces eso es lo que vamos a utilizar como argumento. En la caja de texto va a decir eso. Y vamos a, ¿qué más? A darle un tamaño a esa caja de texto. Con el nombre del objeto ct.setBounds. Este método es común en varias clases, lo pueden utilizar varias clases, lo heredan también. Por ejemplo, la clase JTextField está heredando de JTextComponent, esta de JComponent, y así, o sea, es una, por ejemplo, el método, vamos a ver el método setBounds. Aquí estos son los métodos de esta clase.
Y los métodos que hereda esta clase, por ejemplo, set aquí no lo encuentro todavía, vamos a buscarlo aquí. Bueno, no recuerdo bien de qué lo hereda, ¿no? Pero este método es de alguna clase en común, aquí está el método setBounce. Entonces vamos a darle sus medidas, bueno, sus argumentos. Vamos a darle una coordenada en X, es decir, vamos a ubicar a nuestra caja, le voy a poner 200 en X, 200 en Y, 60, 60, 60 en X, 60 en Y. Ahorita vamos a ver cómo se ubica. Y luego este método add es por la clase JFrame. Vamos a agregar esa caja de texto, ese campo de texto, y con el set size que también lo hereda la clase JFrame vamos a darle un tamaño al frame, 500 por 500, 500 en X, 500 en Y. Vamos a utilizar al método setLayout. Esto luego lo voy a explicar por qué null. Al método set default esta es de la clase JFrame, que es para que me diga qué va a suceder cuando nosotros le demos en la esquinita cerrar al frame, si se va a detener la aplicación o va a seguir continuando. Ya explicando el video anterior sobre esto. Y el método que necesitamos, que es setVisible, para que la ventana aparezca en pantalla. Si no lo ponemos, la ventana no va a ser visible. Y una vez esto, necesito poner, esto va dentro del constructor, todo esto. Necesito, dentro de esta misma clase campus texto, poner el método main. Este método es el que nos ayuda a que se inicialice el programa. Y necesitamos crear una instancia de campus texto para invocar al constructor campus texto. Campus texto, campus es igual a new campus texto. Y ya con esto, en esta parte, pues ya sabemos que en la creación de un objeto estamos invocando el constructor. ¿Cuál constructor? Pues como campus texto es esto, pues ejecuta esto. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que hace nuestro programa. Y vemos que aquí no es suficiente, tenemos que darle un tamaño mayor a mi JTextField porque no alcanza a aparecer todo. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí en los, necesito aquí un ancho 120, vamos a ver qué es lo que aparece. Ya se alcanza a ver todo. Vemos que cuando le modificamos el ancho aquí en esta parte, se hace más grande. Lo vamos a hacer un poquito más grande, le voy a dar 150. Introduce algo aquí, se ve bien. Bueno, esto necesitaría aparecer un poquito para acá. Yo puedo dar unos espacios aquí, así, para que se vea un poquito más centrado. Pues todavía no es suficiente. Vamos a dar un poquito más. Ahora sí. Más o menos, algo así. Vemos que aquí esto está casi centrado, en X tiene ciertas coordenadas. Recuerden que en X todo esto se empiezan aquí, la coordenada 0, 0 en nuestro frame, 0, 0 aquí, ¿no? 0, 0. Si yo le doy aquí, le di 200, quiere decir que lo desplacé 200 en X, y le di 200 en Y, lo desplacé 200 en Y. Entonces aquí se ubica nuestra caja de texto. Si yo modifico, por ejemplo, lo hago un poquito más a la izquierda para que esté un poco más centrado, le voy a poner más a la izquierda, pues serían unos 180. Esto es para que me lo centre un poquito más. Le modifiqué en la coordenada en X. Ya vemos que está un poco centrado.
lo desplacé un poquito más la caja de texto, la voy a desplazar un poquito más, 160. Ustedes a su gusto pueden ir acomodando los elementos, modificando las coordenadas en X y Y, y si quieren darle un tamaño diferente, pues nada más le modifican ya, más o menos. Creo que falta un poquito más para acá, pero así lo voy a dejar. Si yo quiero que esto esté hasta arriba, pues lo único que tengo que hacer es poner 0 en Y para que se desplace hacia arriba. Entonces pongo aquí 0 en Y y ya la caja de texto va a estar hacia arriba. Es cuestión de ir jugando con los valores para ver cómo funcionan las cosas. Entonces lo subí, le puse 0 coordenada en Y ya con eso vemos que está hasta arriba la caja de texto, y pues ya nosotros aquí pues podemos agregar más elementos o dejar simplemente esto en blanco. Una vez esto, nosotros podemos modificar. Aquí pusimos el valor de la caja de texto, le pusimos algo directamente con el constructor, con la invocación del constructor, porque admite ese parámetro. Pero podemos nosotros invocar al método, ¿cómo se llama? setText. Este método lo utilizan varias clases. Este método, pues, disculpen por decir pues, había dicho que ya no iba a decir. setText le podemos modificar a la clase de texto. Ponemos ct, el nombre del objeto de tipo JTextField. Ponemos setText y aquí dice que tiene un argumento de tipo string, y aquí le puedo poner modificar string o modificar texto. Y ya con eso mi caja ya no va a decir introduce algo aquí, va a decir modificar texto. Aquí vemos que ya lo modifiqué. Hay otro método que se llama getText para que me diga qué hay en esa caja de texto. Entonces, para poder demostrarla necesito utilizar el system.out.println. Puedo poner en la caja de texto dice, y ya invoco al método getText, pongo el nombre de mi objeto de tipo JTextField y al método getText, que me va a invocar y me va a averiguar qué hay dentro de la caja en texto. getText, perdón, aquí es getText. Y ya con eso nos va a aparecer en la consola, porque aquí me está marcando error. Vamos a ver por qué. A ver, si dice aquí que es esperado punto y coma. A ver, system.out.println en la caja de texto dice más ct.get. Es que es getText. ¿Por qué le puse getText? A ver. Es que me falta esto. Así. Creo que sí. Ya se me va a quitar el error. Y ya con esto, invocando el método getText, me va a averiguar qué hay dentro de la caja en el texto. Aquí dice, en la caja de texto, aquí vamos abajo, en la caja de texto dice modificar texto. Es decir, me averiguó qué hay dentro de la caja de texto. Entonces, esto son las cosas básicas de este tema. Hay más métodos, pero iremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso. En el próximo video voy a hablar de los JRadio Button, que es un tipo de botones.